Mateo capítulo 13, verso 7, un solo versículo, lo vamos a leer a una sola voz. Dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, creciendo bajo presión. Es muy fácil crecer cuando las cosas son favorables. Es muy fácil crecer cuando el viento sopla a nuestro favor. Pero yo quiero decirles a ustedes, hermanos y amigos que están aquí en esta casa, que Dios no quiere que la iglesia crezca en vientos favorables. A Dios no le interesan las buenas condiciones para bendecirnos a nosotros. Lo que Dios está esperando es que en los tiempos difíciles, en los tiempos de presión, en los tiempos de angustia, nuestra fe pueda crecer, nuestras convicciones se puedan desarrollar y nosotros podamos dar fruto cuando estamos con todo en contra nuestra. Una iglesia que crece bajo la presión. Hay cosas que se mueren con la presión. Y lo leíamos ahí en ese texto. Dice: parte de la semilla cayó entre los espinos. Pero cuando los espinos crecieron, el crecimiento de los espinos trajo presión sobre la semilla. Y esa semilla no soportó la presión. Y por eso dice la palabra del Señor que la semilla paró de crecer. La semilla no se desarrolló. La semilla se ahogó. Y la semilla se murió. ¿Por qué? Porque no tenía fuerza para pelear contra la presión. Hay cosas que no resisten la presión. Y así hay personas también que no resisten la presión, que no resisten las dificultades, que no resisten los problemas, que no resisten la crítica, que no resisten tener que salir todos los días y darle el pecho a la brisa. Hay personas que no pueden sobrevivir cuando hay presión. Y entonces viven bajo calmantes, viven bajo pastillas, viven bajo otras atmósferas. Quiero decirle en esta hora que el Dios que alabamos en este lugar es un Dios que se especializa en darnos crecimiento cuando hay presión. Y la presión puede venir de un cáncer, la presión puede venir del COVID-19, la presión puede venir de las finanzas, pero entre más presión haya para la iglesia del Señor Jesucristo, más la iglesia tiene que crecer. Mueren porque no tienen resiliencia. Es una palabra que significa o que nos habla a nosotros de aquella facultad que nos permite sobreponernos a toda adversidad. Quiere decir que se rinden con facilidad. Hay personas que se entregan muy fácilmente, que no quieren luchar. Yo todavía creo ese texto de la palabra del Señor que dice: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, los violentos lo arrebatan. Hermanos, a Dios le gusta trabajar bajo presión. Así que le tengo buenas nuevas. Usted vino aquí trabajado, cargado, angustiado. A Dios le gustan esas condiciones. Dios dice: te quiero bendecir. Estás bajo presión, estás bajo una sin salida. Ahí es donde hay que crecer. La presión desarraiga. La carga hace que muchos se hundan. Y algunos buscan la solución más fácil: no crecer, morir, alejarse, apartarse. Se van de la presencia del Señor. Se secan, se marchitan. Dice la palabra del Señor: esta semilla se secó. La voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos bajo presión. En Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y el capítulo 19, la Biblia nos habla del reinado de Ezequías. La Biblia dice que Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años sobre Judá. Pero la Biblia también dice algo más de Ezequías. La Biblia dice que no hubo un rey en Judá antes de Ezequías ni después de Ezequías que haya buscado a Dios como Ezequías lo hizo. Pero cualquiera dirá: es que el reinado de Ezequías fue fácil.
el reinado de Ezequías prosperó bajo la presión. Porque a Dios le gusta dar crecimiento cuando hay presión sobre su pueblo, sobre su iglesia. Por eso la iglesia del Señor, usted y yo, no nos asustamos frente a la lucha, el problema, la dificultad, porque ahí es donde viene la victoria, ahí es donde viene la bendición, ahí es donde Dios se suele glorificar. Es bajo presión. Hermanos, hay un Dios que nunca llega a tarde. Él siempre llega a tiempo. Hermanos, a Dios no lo asusta la presión. Él sabe trabajar bajo presión. Ezequías enfrentó al imperio más peligroso que había en el siglo octavo antes de Cristo, el imperio asirio. ¿Por qué eran tan temidos los asirios? Porque los asirios arrasaban las aldeas. Y lo hacían con una ferocidad tan devastadora que hay reportes históricos que ellos, cuando tomaban una ciudad, un reino, dice que desollaban a sus víctimas. En otras palabras, les quitaban la piel, los descuartizaban, los empalaban. Usted sabe lo que es empalar a una persona. Es la peor tortura. Los crucificaban. Y era tal el terror que le tenían a los asirios, que de solo oír que los asirios venían, aldeas enteras se suicidaban para no sufrir las torturas, ni ser esclavizados, ni ver la violación de sus mujeres. Todo eso enfrentó Ezequías. Enfrentó su enfermedad, la enfermedad de la cual Dios le dijo: ordena tu casa porque de cierto morirás. Mas sin embargo Isaías ora por Ezequías y Dios le dio la bendición de extenderle la vida. Así que Ezequías no tiene un reino fácil. Y llega el rey de Asiria y derrota al reino del norte, al reino de Samaria. Y va en su plan conquistador. Hermanos, ¿cómo serían de despiadados los asirios? Que esas 10 tribus se perdieron. Por eso es que se llaman las tribus perdidas, porque cayeron en manos del peor imperio. Y este rey toma la ciudad de Laquis y todas las otras ciudades de Judá, y está a las puertas de Jerusalén. Y entonces Ezequías trata de hacer la paz con este rey y le entrega plata y oro. Ezequías tiene que ir al templo y literalmente quitar el oro de las puertas, quitar el oro que él mismo ha puesto para entregárselo al rey de Asiria. Pero el rey de Asiria no está dispuesto. Él quiere más, porque el que busca tu alma no se satisface con una parte de tu vida. Él quiere todo de ti, porque Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Por eso es tan bueno entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y este rey, el rey de Asiria, manda a sus embajadores. Ezequías manda al mayordomo, manda a su canciller y manda un escriba, quienes escuchan las demandas del rey de Asiria. Y luego llegan delante del rey después de oír las amenazas, rasgan sus vestidos y lloran, porque lo que se viene es el final. El rey Ezequías dice: vayan donde Isaías, díganle a Isaías lo que viene. E Isaías le dice al rey: no hay que tener temor, porque Dios va a amparar esta ciudad. Dios va a hacer algo, pero el rey de Asiria no va a entrar. Y entonces cuando Ezequías oye eso, se va al templo. Él no entró al templo, él no podía entrar, porque el templo tenía el lugar santo, entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo el sumo sacerdote. Así que Ezequías solamente podía llegar hasta el último escalón, a la escalinata exterior. Hasta allá llegó Ezequías con las cartas del rey de Asiria, las extendió y oró delante del Dios del cielo. Y Dios responde.
Hermanos, en medio de la presión hay que buscar el rostro del Señor. Y cuando estamos en presión y buscamos el rostro del Señor, Él responde, aleluya, porque nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios de bendición. Nuestro Dios es experto en darnos bendición cuando estamos aprisionados, aleluya. Cuando ya no podemos, Él trae la respuesta. ¿Sabe qué hizo Dios? Se levantó un ángel del Señor y en una sola noche 185,000 soldados de Asiria se comenzaron a matar entre ellos. Como que les entró algo y este se levantó contra su compañero y su compañero, el otro que vio, dijo: tú no me vas a matar a mí. Y se empezaron a matar entre ellos. Es una historia apasionante. Y dice la palabra del Señor que Isaías le dice al rey: mire, el rey de Babilonia se regresará por su mismo camino, por donde vino, no entrará a esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Hermanos, hay un Dios que puede darnos crecimiento en medio de la presión. Oh, qué bueno entender en esta mañana que mi Dios se especializa en darnos bendición en medio de la opresión. Volviendo al texto que leímos en Mateo capítulo 13, dice la palabra del Señor que Mateo dice, no dice toda la semilla cayó entre espinos, no, una parte. Quiere decir que hay algunos a quienes Dios nos pone bajo presión. No es a todos. Hay otros que no les ha tocado eso, que han vivido y pues nunca han perdido un ser querido, nunca les ha dado COVID-19, nunca han tenido un caso de cáncer, nunca han tenido un fracaso. Gloria a Dios. Eso no es pecado. Pero hay otros que sí nos ha tocado vivir bajo presión, crecer bajo presión. Hay otros que sí nos ha tocado abrir camino, gloria al Señor. Sí nos ha tocado sobreponernos a la adversidad, pero nunca Dios nos ha dejado solo. Así que la palabra del Señor dice: una parte de la semilla cayó entre los espinos y no resistió la presión, porque no pudo respirar. La presión la ahogó. Ahora, esos espinos, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13 y verso 22, representan a aquellos a los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las múltiples actividades, ocupaciones, no les deja espacio para Dios. Tú necesitas un espacio para Dios. Todos necesitamos un espacio para Dios. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, porque hay mucha gente que no vuelve a la iglesia por andar ocupados buscando el dinero. Dios es un Dios que cuando nosotros no podemos, Dios lo hace porque Él es Dios. Pero Dios hace el trabajo cuando hay que hacerlo. Hermanos, esto es mucho Dios lo que nosotros tenemos en esta iglesia. Esto es mucho Dios el que tú tienes en esta iglesia. Este es mucho, Señor, el que nos redimió, el que nos compró, el que nos lavó. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. ¿Se da cuenta? La presión desplaza. Usted haga el ensayo, coloque algo en agua y luego usted trate de hundirlo y verá que la presión del agua lo desplaza. Pues por eso digo, los espinos, la presión de los espinos ahogaron la palabra. Dice el mensaje, que estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, y así no se produce ningún fruto, porque se ahoga la palabra, se desplaza, se pone en segundo lugar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y verso 1, dice la palabra de Dios que uno de los testigos estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Este día, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente 8, 1 al 3, dice: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén.
todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Esa era la intención de Saulo. Voy a acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba arrastras, arrastrando a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Hermanos, esa es la presión donde la iglesia crece. Es la presión donde la iglesia se desarrolla. Hermanos, nosotros a veces pensamos que si nosotros no venimos al culto y no adoramos a Dios, que Dios dice, uy, pobrecito, ¿qué voy a hacer? No, Dios tiene ángeles, querubines, serafines, que las 24 horas, hablando en tiempo humano, porque Dios no tiene días, ni horas, ni meses, constantemente le alaban y le dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Hace unos años atrás comenzó un grupo, un movimiento que se llamó ISIS, y comenzó una guerra civil en Siria. Hermanos, es interesante que de Jerusalén a Damasco hay 300 kilómetros. Y es interesante que Pablo se convirtió en Damasco. Fue en Siria donde Dios le dijo a Saulo, por medio de Ananías, para que lo había salvado, para que lleves mi nombre en presencia de reyes, de príncipes. Es en Siria donde Dios le da el apostolado y la misión. Y es en Damasco donde Pablo empieza a predicar al otro día de recobrar la vista. Inmediatamente recobró la vista. Saulo comienza a predicar hace 2000 años. Y 2000 años después comienza una guerra en Siria. Siria no es un país cristiano, es un país musulmán. Y en Siria, ISIS a los cristianos, y en Egipto los decapitaban. Y lo vimos en las noticias y está en YouTube. Y cualquiera podría. ¿Y sabe por qué decapitaban a los cristianos? Porque para un musulmán, el que no es musulmán es un infiel y merece la muerte. ¿Por qué decapitaban a los cristianos? Para aterrorizar, para prevenir futuras conversiones, para que nadie se atreviera a convertirse. Pero hermanos, contra todo pronóstico, en Damasco, Siria, había una célula de 10 creyentes. Solo quedaban 10 porque poco a poco los fueron matando. 10 hermanos en Damasco, Siria, convertidos del Islam al cristianismo. ¿Y cómo se convirtieron? ¿Cómo se llama el misionero en Damasco? El misionero se llama Jesucristo. Porque comenzaron a soñar sueños a las mezquitas islámicas, y allí adoraban a su Dios, a Alá y a Mahoma, su profeta. Pero cuando llegaban a la casa y se acostaban, comenzaban a soñarse con Jesús de Nazaret, y comenzaban a soñarse con cruces, y a descubrir que Jesús no era un hombre, que Jesús era el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne. Y comenzaron a leer la Biblia y se fueron convirtiendo. Hermanos, es que Dios es tan poderoso que Él puede salvar aún en el terreno más hostil que pueda haber sobre la tierra. Y ellos entonces, como ya la ciudad de Damasco está siendo asediada, dicen, ¿qué vamos a hacer? Y van donde el líder. Y él dice, vamos a ayunar por 7 días. Y no le vamos a decir absolutamente nada al Señor. Lo único que le vamos a preguntar en estos 7 días de ayuno es, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Nos vamos o nos quedamos para morir por tu nombre? 7 días en oración. Llega el 7º día y va el líder a la casa donde se reúnen, que tiene su puerta, entra, está oscuro. Luego tiene que llegar hasta otra puerta que lo lleva a una puerta secreta donde desciende unas escaleras, y es en un basement donde se reúnen. Y cuando él desciende por las escaleras
y abre la puerta y comienza a mirar los que están ahí sentados. Él pensó que quizás habrían unos 2 o 3. Cuando ya sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y comenzó a contar, habían 25. En 7 días, esos 10 habían ganado 15 convertidos. Esos 15 nuevos que estaban allí eran 15 recién convertidos, porque la iglesia crece bajo presión. Es bajo la presión donde se multiplica la gracia del Señor. Es bajo la presión donde Dios trae bendición a nuestras vidas. Es bajo el problema donde yo me consagro. Es bajo la crisis donde yo me humillo. Es bajo la escasez que yo me desciendo de mi pedestal y comienzo a buscar la gloria del Señor. Por eso usted no diga: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? No, quizás pregúntele al Señor: ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Para qué me estás llamando? ¿Cómo me quieres usar? ¿De qué manera te vas a glorificar en nuestra casa? Porque es bajo la presión donde la iglesia crece. Es bajo la presión donde los hombres de Dios se multiplican. Es bajo la presión donde el pueblo del Señor crece y se multiplican.